Apocalipsis, episodio 8. Los 4 jinetes del Apocalipsis. El comienzo de los dolores. Mateo 24:8. Antes de comenzar con el primero de los 3 grandes castigos a la humanidad, es necesario entender que son castigos medicinales, es decir, necesarios para la curación de un mundo profundamente pervertido. La misericordia de Dios no puede dejar por mucho tiempo suelto un mundo máquina de condenación de almas, por más dulce que este mundo aparezca. Hay 2 maneras de curar: sanar lo sanable y extirpar lo insanable, es decir, convertir al corazón abierto y exterminar el corazón cerrado a la gracia. No se trata tanto de buenos o malos, sino de abiertos a la misericordia de Dios o los cerrados a ella. Pero toda cura extrema ha de ser dolorosa, pues hay que despegar violentamente el mal del corazón que tuvo tiempo de hacerlo antes con más facilidad y no lo hizo. Y si esto el enfermo no lo entiende, no por eso el buen médico divino dejará de hacer lo que es necesario para salvarlo, aunque entre tanto reciba salivazos en su corazón. Antes de la descripción de la primera plaga universal, la de los 4 primeros sellos o 4 jinetes del Apocalipsis, en el capítulo 5 se da la razón de las plagas. Dios tiene en su mano el libro de la vida de los que se van a salvar. Para que se salven es necesario que alguien lo abra, pero está sellado con 7 sellos. Nadie puede abrir los sellos para la salvación de los hombres porque el pecado es demasiado pesado para poderlo expiar completamente una mera criatura. Por lo que la encarnación del Hijo de Dios era necesaria para la salvación del mundo. Pero no de cualquier manera se presenta ante Dios reclamando la vida de las almas, sino como un cordero degollado. Las almas le costaron la pasión, pero como bien dice San Pablo, esa pasión de la cabeza había de completarse por la de su cuerpo místico, especialmente la del fin de los tiempos. Por eso, cuando el cordero degollado va abriendo en el capítulo 6, sello por sello, hay irremediablemente derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, dirá la carta a los Hebreos capítulo 9, 22. Ya Jesús afirmó en su pasión: porque si esto hacen en el leño verde, en el seco, ¿qué se hará? San Lucas 23:31. Si no eres humilde, no lo entenderás. Y ahora sigamos. Dice San John Henry Newman, hablando del fin de los tiempos: toda generación de cristianos debería escrutar el horizonte desde una atalaya, cada vez más intensamente a medida que el tiempo transcurre. En el fin de los tiempos hay 3 grandes castigos en los que participan las 3 clases de seres de la creación. Primero, a través de los hombres, la guerra universal y atómica de los 4 jinetes, Apocalipsis 6, de la que trataremos en este video. Segundo, a través de las fuerzas de la naturaleza
las 4 primeras trompetas desde el aviso de las conciencias, capítulo 8. Tercero, a través del mundo angélico, las 5 primeras copas dentro de los 3 días de tinieblas, Apocalipsis 16, con lo que termina el fin de los tiempos. La guerra total, Apocalipsis capítulo 6. De los 3 grandes castigos, este es el único que Dios no quiere. Solo lo permite abandonando a los hombres en su obstinación. Pero aún así, Dios consigue siempre mayores bienes por su misericordia. La causa principal de esta guerra total es Satanás, que necesita desestabilizar del todo el mundo moderno antes de presentar a su anticristo. Con esta guerra conseguirá la muerte de la 4ª parte de la humanidad por lo menos, versículo 8. Destruir la soberanía de las naciones que surgieron después del Imperio Romano, hierro mezclado con barro, según enseñaron algunos padres de la Iglesia y San John Henry Newman. Implantación de un nuevo orden mundial, con 10 estados dirigidos por unos pocos imitando la oligarquía del Imperio Romano. Apocalipsis capítulo 17 y San Hipólito en el siglo III. Ruina económica universal que facilitará un comunismo global, la desaparición del dinero físico y la implantación del microchip. Apocalipsis capítulo 13. La desaparición del Papa y de la unidad visible de la Iglesia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. La aparición del Anticristo como gran pacificador y Mesías. Profeta Daniel capítulo 9, 27. Ya hace décadas que se está preparando esta guerra total en la que ninguna nación tendrá permiso para declararse neutral. Satanás necesita la trituración de la sociedad para poder más fácilmente manipular la conciencia del individuo. Esto lo consigue destruyendo las 3 estructuras que podrían defenderlo: la familia, la Iglesia y la soberanía nacional. Destrucción de la familia por medio de la ideología de género, la separación de feminidad y maternidad, la lucha de sexos y la destrucción de la autoridad de los padres. Destrucción de la Iglesia por medio de infiltración masónica, difamación del clero y persecución violenta. Destrucción de la soberanía nacional por medio de deuda pública impagable, inmigración masiva de culturas antisistema y la guerra. Una vez que el individuo está aislado de cualquier estructura natural y sobrenatural que podría defenderlo, se procede a la destrucción de la conciencia individual por medio de monopolio de medios de comunicación, adoctrinamiento escolar del Estado y leyes inicuas y liberticidas. Así estará todo, absolutamente todo, en manos del gobierno del Anticristo. Es la consecución de su gran sueño de esclavizar a toda la humanidad y convertir la tierra en un infierno. Vayamos ahora a los textos sagrados, comenzando por Mateo capítulo 24. Versículo 3. ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? 3 preguntas distintas le hicieron los apóstoles a Jesucristo. Tiempo de la destrucción del templo, tiempo de la venida de Cristo y tiempo del fin de los tiempos. Primero Jesús da 2 signos falsos. Versículo 5.
Vendrán muchos haciéndose pasar por el Mesías y engañarán a muchos. La venida de Cristo no será así, sino de repente y patente a todos. Versículo 6. Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerras, pero todavía no es el final. Oír hablar de guerras quiere decir que no estará todo el mundo en guerra, que se trata de una guerra parcial. Pero el fin de los tiempos comenzará con una guerra total en que todo el mundo esté inmerso en ella, no solo de oídas. Eso sí es el signo del fin de los tiempos, pero este signo de guerra total solo puede ser verificado en la época de los medios actuales de comunicación. De esta guerra total habla el versículo 7. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Primer y segundo sello. Habrá hambre, tercer sello, epidemias, cuarto sello, y terremotos en diversos lugares, 4 trompetas. Se está refiriendo Jesús a la guerra total, la tercera guerra mundial atómica. Lucas capítulo 21, 11 añade: habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Esto forma parte de las 4 trompetas y quizá también se refería al fenómeno del aviso que puede comenzar con un signo celeste. Versículo 8. Todo esto será el comienzo de los dolores. El comienzo del fin de los tiempos será la guerra total como un comienzo de los dolores de la mujer que pronto dará a luz. Al final de la semana 70 de Daniel vendrán los dolores extremos del mismo parto. En frase de San Pablo, 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Cuando el anticristo haya derrotado totalmente a los 2 testigos, capítulo 11 del Apocalipsis, y se sienta más seguro que nunca, vendrán los 3 días de tinieblas y será aniquilado. La criatura que nacerá de ese parto después de varios milenios de gestación será la iglesia mística del milenio, la cual por primera vez será adulta en virtud generalizada. Producirá una cosecha para Dios tan grande que la de antes del milenio en comparación será casi nada. Finalmente, abordemos el texto del Apocalipsis capítulo 6, hablando de la guerra total. Versículo 1. Y seguí viendo. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno: ven. Versículo 2. Miré y había un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. En la Tercera Guerra Mundial, lo primero que se usarán serán los misiles nucleares. Es el arco de nuestros días. Caballo blanco porque cuando explotan producen un cegador resplandor. Se le llama vencedor a este caballo porque con esas armas ya se decide el destino de la guerra. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven. 4. versículo. Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Después del caos provocado por las bombas nucleares, la infantería de los ejércitos y la misma delincuencia de una población desesperada provocarán homicidios de casa en casa.
Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven. De entonces el que lo montaba tenía en la mano una balanza. Versículo 6. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía: 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por 1 denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Se trata del hambre y la subida de los precios de los artículos de más necesidad. Dios proveerá especialmente a sus siervos en medio del hambre. El olivo y la vid son símbolo del pueblo de Dios. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven. Versículo 8. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el infierno le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Infierno puede querer decir tanto que estas calamidades serán por instigación demoníaca como que el infierno se llenará de almas. Pero en este último sentido, la palabra original es Hades, que puede referirse también al purgatorio, así que no quiere decir que todos los muertos en este periodo se condenen. Dice en plural: se les dio poder. Luego se refiere a los 4 caballos. Luego el caballo blanco no es Cristo, sino que forma parte de las plagas satánicas. Suponiendo que esto ocurra cuando la población mundial sea de 8.000 millones de habitantes, la guerra mundial, con sus consecuencias inmediatas hasta el reinado del anticristo exclusive, se podría llevar 2.000 millones de muertos. Notemos que en la Segunda Guerra Mundial murieron 100 millones de personas en 6 años. La tercera, miles de millones de muertos en unos meses. Dice: con la peste y con las fieras de la tierra. Se añade a las calamidades anteriores la rebelión de la misma creación mediante animales visibles, fieras, y animales microscópicos, epidemias imparables. A modo de ejemplo, jaurías de perros rabiosos por el hambre que no perdonarán a heridos e indefensos. Aunque este estudio está apoyado principalmente en las Sagradas Escrituras, es oportuno hacer referencia aquí a las revelaciones aprobadas por la Iglesia de la Virgen María en Akita, a una religiosa en 1973, donde avisa de un castigo que acabará con gran parte de la humanidad cayendo fuego del cielo. ¿Será la guerra atómica? Nos dice San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 19 al 21. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Esta guerra afectará mortalmente tanto a fieles como a impíos. La mayoría de los sobrevivientes, hundidos en la miseria, estarán dispuestos a echarse en brazos del primer Salvador que aparezca. Dijo Jesucristo en San Juan capítulo 5, 43: Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Vendrá otro en su propio nombre y lo recibiréis.